Hola, buenas tardes a todos. Buen comienzo de semana, día lunes, ya estamos acá, más que promediando el mes de noviembre, así que seguimos adelante buscando en la palabra con, con toda la programación, con los cultos. Venimos de vivir un fin de semana extraordinario de cultos. Y aunque no tengo todavía exactamente día y horario, estamos esperando el comienzo del taller de discipulado que va a comenzar esta semana en algún momento de la programación, con 2 maestros del plan maestro que van a hacer todo un dinámico pero inicio de las bases de fe y no solo de la persona nueva que se acepta a Cristo, ideal para los que van a bautizarse, ahora que ya lo sabemos, y para todos aquellos que quieran estar bien parados, bien cimentados en la fe, de manera que estos 2 maestros van a estar hablando, contestando preguntas, y bueno, ya vamos a ver ahora el inicio y la presentación en esta semana, si Dios quiere. Bueno, vamos a seguir trabajando con las parábolas del reino para hoy. Ese es el nuevo título, las parábolas del reino para hoy. Porque aunque dije algo de eso el otro día que estuvimos leyendo a las parábolas del reino, especialmente del capítulo 13 de Mateo, me quedó como pasa siempre con la palabra, rumiando, pensando. Y creo que en la lectura, en la comprensión, como que quedó medio corto el tratamiento de estas parábolas que, como pasa con todo lo muy conocido de los evangelios, que ya vemos toda la historia, que sabemos todos los detalles, pero hasta que no rasguñamos hasta el final y buscamos y volvemos a leer y pensamos sobre todo, hay un trabajo de pensamiento en todo lo que sea lectura y especialmente en la palabra, ¿no? Hay una doble interacción. La primera, la que debe estar siempre, la que debemos pedirla, es la del Espíritu Santo para que nos hable, nos enseñe y nos despierte la capacidad mental que Dios nos dio para entender más allá de las palabras, ¿sí? Y además para transponerlo a nuestro mundo, porque todo lo que está en la palabra y que el Señor permitió que llegara hasta el día de hoy, en una lista que salió en el diario La Nación la semana pasada, la Biblia sigue siendo el libro más leído de los 5 libros más leídos en el mundo. De manera que la palabra ha llegado hasta hoy y en muchos casos la palabra resulta difícil. Hay un trasfondo de las personas diferente en el día de hoy. Hay menor cercanía al cristianismo, aunque sea con una base teórica, como hace muchos años tenía toda la gente en un país como el nuestro. Y entonces necesitamos que todo lo que la palabra nos entrega en el día de hoy pase por ese esfuerzo, esa entrega, esa apertura para cada cosa que leemos, especialmente la muy conocida, la podamos volver a darle vida, la que tiene en sí, la que el Señor da, pero la que la lectura sentida con toda nuestra capacidad y con toda nuestra atención, va a sacarle el jugo cada vez más. Por eso me quedé rumiando parábolas del reino. Bueno, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué le significa a la gente parábolas del reino? ¿Qué le significaba a la gente en ese momento? ¿Por qué Jesús hizo esos relatos muy sencillos, muy comprensibles, pero ¿qué entendieron? ¿Qué se quedaron pensando? ¿Sí? Ahora, lo primero que yo me quedé pensando era, bueno, ¿qué les decía el tema del reino de Dios? ¿Sí? Ahora, me acordé de, creo que es en Marcos, a ver, Marcos y Marcos 1 y Mateo también,
cuando presentan al Señor Jesús, y Marcos, ¿se acuerdan que no tiene nada del nacimiento? Va derecho, lo muestra a Jesús moviéndose, andando, con Juan el Bautista. Y en el capítulo 1, 14 y 15, dice, después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. El Evangelio, buenas nuevas en griego, el Evangelio de Dios. Y entonces tengo la Biblia con las palabras de Jesús en rojo. Acá las palabras de Jesús decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, y crean al Evangelio. Eso era el mismo mensaje que, tal cual lo dice Mateo, Lucas y Juan no lo mencionan, era el mismo mensaje con el que había empezado Juan el Bautista, ¿sí? Hablaba del arrepentimiento y hablaba de el reino de Dios está cerca, ¿sí? ¿Qué entendería la gente? ¿Qué entendía la gente acerca del reino de Dios en ese momento? Los que tenían conocimiento del Antiguo Testamento, los que eran religiosos, no tenían ninguna duda del hecho de Dios Rey, toda esa figura de Dios como soberano, como omnipotente, estaba bien clara en ellos. Pero quién sabe, toda la otra gente que estaba sin ese trasfondo, que estaba ahí escuchando a Jesús, que escucha la palabra en el día de hoy, de qué manera entendían esto del reino de los cielos se ha acercado. Y entonces ahí la cabeza se me fue a la mejor presentación que hay de Jesús, de la persona de Jesús, que es el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces creo que antes de volver a darle una mirada a las parábolas del reino, leer algunos pasajes como si fuera que lo haremos la primera vez. Eso hay que hacerlo siempre, especialmente en los pasajes tan importantes, tan llenos de contenido, ¿sí? El contexto histórico es muy importante en este caso. Juan no escribió esto al principio. Se considera que lo escribió alrededor del año 85, del año primero. Y entonces yo me decía, pero ¿y la iglesia? Los cristianos nuevos, 50 años ya de que Jesús había ascendido a los cielos, ¿cómo lo entendieron? Con los 3 primeros evangelios. Juan tendría en su mano los manuscritos, los cueritos, como los tenían de los otros 3 evangelios, que eran los que manejó la iglesia. Creo que por eso Juan hizo esta introducción a la persona de Jesús, que se considera un tratado teológico tan importante, y entonces previo a empezar a pensar en las parábolas del reino, vamos a escuchar esto como si el apóstol Juan estuviera hablando en el día de hoy. Él empezó la vida de Jesús diciendo, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es aquello que los testigos de Jehová sacan, y en esa traducción propia de la Biblia, en la cual no le dan la divinidad completa a Jesús, dice el Verbo era un Dios. Por eso es tan importante que nosotros tenemos la auténtica palabra. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. El Verbo, Jesús, estaba desde el principio. Divinidad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Presenta como la palabra, como la vida y como la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Dejo unos versículos que habla de Juan el Bautista, que por supuesto era importante para iniciar
la historia de Jesús. En el 10 vuelve otra vez a esa idea que venía desarrollando hasta el 5. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. O sea que acá ya lo para a Jesús, hombre en el mundo, ¿eh? Y lo sigue llamando la luz. Lo ha llamado el verbo, la palabra, y lo llama la luz. Y ahora lo planta los pies en el mundo, ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, a la creación, ¿eh? Pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. ¿Sí? Ya está acá el nuevo nacimiento, y está hablando de quienes llegan a Jesucristo, los que lo recibieron y los que creen en su nombre. Ya estaba todo el Evangelio. Pareciera que en Juan 3 recién lo vamos a tener clarificado, no, ya en Juan 1 estaba clarito. Y el verbo, leo hasta la mitad del 14, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Y después salto al 18, porque vuelve a hablar otra vez de Juan el Bautista, y en el 18 dice, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En ningún lado dice Jesús todavía, en ningún lado dice Jesucristo, en ningún lado dice el Mesías, pero aquí estaba en una manera clara diciendo lo que era este reino de Dios que se había acercado, que era la palabra de Dios hecho hombre, que podía dar, no habla de vida eterna acá, no, pero que podía dar a los que creen en su nombre. ¿Qué es lo que dijo Juan? El derecho de ser hijos de Dios. La posibilidad, el ser justificados, que habla tanto en otros libros de la Biblia, pero los que creen en su nombre iban a poder ser llamados hijos de Dios. Es impresionante cómo está todo el Evangelio en esta primera página de Juan 1. Entonces, acá tenemos este tema, pensando primero en la mentalidad de la gente que estaba allí recibiendo y absorbiendo las parábolas de Jesús, como algunas de las primeras cosas que la gente escuchó cuando Jesús les hablaba. Ya leímos el otro día y recordaremos todas las clases de semillas, pero yo por eso volví a mirar un poquito cómo Jesús explicó, especialmente en Mateo y en Marcos, esto que les estaba explicando. Vivían en un ambiente agricultor de manera que sabían perfectamente el problema que pasaba con las semillas, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera Jesús lo presentó? ¿De qué manera Jesús después se los explicó a los discípulos? Que el otro día llegué a pensar que realmente los discípulos le pidieron explicación y entendieron bien eso, no solamente para su formación teológica, para su vida de predicadores del Evangelio. Poco tiempo después Jesús los iba a mandar por todos lados a predicar el Evangelio, no lo hacía él solo, ¿no es cierto? De manera que, bueno, vamos a mirar un poquito entonces en Mateo 13, porque me puse a buscar, es un poco complicado cuando uno usa todos los evangelios y va de uno del otro y después dice, ¿dónde leí eso? Trato de escribirlo, pero igual después se me escapa. Pero quise buscar algunas palabras que son claves, pensando en dos cosas, en cómo esos nuevos
candidatos a discípulos o discípulos ya estaban escuchando la palabra. Y en cómo nosotros en el día de hoy tenemos que explicarla y tenemos que hacer que logre para que lleven a las buenas tierras que están preparadas. En Mateo 13, 18, ahí está la primera, ¿sí? Mateo 13, 18 es donde les dice lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, ¿sí? ¿Estamos acá? 13, sí. Era después de haber explicado unos cuantos versículos antes en el relato, ¿no? La primera tierra, que no le llegó ni nada a la semilla, la segunda, que el terreno que tenía poca raíz, la tercera, que entre espinos y los espinos la ahogaron, y la cuarta, que dio buen fruto, ¿sí? Entonces, Mateo tomó la explicación directamente cuando alguien, y habló de la gente, de las tierras, oye la palabra acerca del reino y no la entiende, entonces ahí quedó clarito para Mateo, que la habrá enseñado muchas veces. En la primera, la que está sobre el camino y no, es que no la entiende. Y viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Acá es la primera vez, lo marcamos el otro día, ¿no? Que Jesús marca la obra de las tinieblas, la obra del maligno, y en los otros evangelios vimos que estaba con nombre. Arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Quiere decir que algo había entrado en el corazón, ¿sí? Y creo, pasando esto al día de hoy, con la gente que nos rodea, a la que tenemos acceso, a la que tenemos que llevarle el Evangelio, si nos acordamos bien del mensaje del pastor Carlos ayer, a veces no pasó nada, pero la semilla fue sembrada en su corazón. Y eso nos tiene que hacer pensar que todavía puede haber esperanza. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra y la recibe con alegría. ¡Ay, cuántos tendremos, que vinieron a los cultos, que se entusiasmaron, que hicieron algún paso adelante, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen, ¿se acuerdan? Problemas, persecución, a veces burlas, rechazo, bueno, todo eso. Todo eso que, a ver, lo tenemos que cada uno de nosotros, interpretar, pensando en personas que tenemos a nuestro alrededor, a veces los más cercanos y a veces otros con los que hemos tenido contacto con el Evangelio. Como no tiene raíz, dura poco tiempo, cuando allá están los problemas. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero ahí enseguida, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan de modo que ésta no llega a dar fruto. Quizás cada uno de nosotros tiene que pensar las veces que hemos presentado el Evangelio y que no han tenido éxito o ha sido muy poco duradero, ¿qué pudo haber pasado en el corazón de esas personas? ¿Sí? ¿Cuáles son quizás en este momento que hay tanto materialismo, que podemos pensar que la tercera es la que ha tenido más influencia en la gente, de tantos que entran en una iglesia y salen después y no han quedado a formar parte de la iglesia de Cristo, ¿no? La otra, por supuesto, es la positiva, el que recibió la semilla, que cayó, oye la palabra, la entiende y produce fruto. Esto está también para otro tema, ese hecho de que tiene que oír, tiene que entender, y el producir fruto significa que la ha recibido, como leíamos en Juan, que ha sido hecho hijo de Dios. De manera que todo el proceso, ¿no? Eso también me hace pensar que no solamente estemos tranquilos con que, bueno, yo le hablé, yo le dije, yo le expliqué. Cada persona pasa por muchos procesos adentro
para poder recibir y aceptar el Evangelio. Y si nosotros somos las personas que hemos sido destinadas, porque sentimos en nuestro corazón que Dios quiere que seamos los que le hablemos de la palabra, los que quizás lo sigamos mucho tiempo, con muchas veces, con mucha charla, con también criterio, ¿no? De no sobrecargar, de esperar, de estar atentos, sobre todo atentos al Espíritu Santo, que es el que nos quiere indicar, habla ahora, decirle, o deja. Me pasó con alguien hoy que dije, hoy no, pero me fui orando por esa persona. Bien, entonces, acá tenemos entonces que Mateo, Jesús, pero lo que tomó Mateo era ese tema de entender que la palabra, o sea, la semilla es la palabra, ¿está? Como para que no nos vayamos del tema. A ver, Marcos, ¿cómo lo presenta? Cuando Jesús peor, ahí le dijo, ¿cómo que no entienden? ¿Cómo podrán entender los demás? Jesús dijo, el sembrador siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino donde se siembra la palabra. Como Marcos, sencillo, directo, acá está. El sembrador, acá está la semilla, que es la palabra, y acá está la tierra. Los tres elementos acá están claros, como para empezando los discípulos lo entienden. Yo me quedo pensando, esa gente que escuchó la palabra, claro, qué bien, es verdad, eso pasa con las semillas, ¿de qué manera tomaron aunque sea algo de esa enseñanza espiritual? Porque Jesús no estaba dando una clase de agricultura ni de jardinería. Es evidente que estaba hablando en el contexto de todas las otras cosas del reino de Dios, del reino de los cielos, que les dijo que se ha acercado, y ellos tenían que entender. Y algo que se me ocurre ahora es que ese relato de uno no funcionó, el otro se fraguó, el otro se ahogó, que uno solo era buena tierra, ¿sí? Y es probable que muchos se hayan quedado pensando, ¿y yo qué soy? Porque era muy bueno el último, dio fruto, es una maravilla el último. Es evidente que los otros fracasaron, ¿sí? Así que es posible que realmente hayan percibido el deseo de llegar a ser una buena tierra. Bueno, Lucas 8, a ver, Lucas, si yo lo marqué, puse que el que Lucas fue el más claro en los tres relatos. En este caso lo que estoy buscando es la explicación que dio Jesús, el tiempo en que Jesús abrió la luz y clarificó esto. Este es el significado de la parábola, dice Lucas. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ven qué clarito? En los otros uno entendía eso, pero acá está Lucas, el maestro. Los que están junto al camino son los que oyen, viene el diablo, acá también clarito el enemigo. O sea, de entrada Jesús estaba hablando de lo que él traía, de la palabra de Dios y también la realidad del reino de las tinieblas. El diablo les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Por eso pensé que el más completo de las explicaciones era el que daba Lucas. Lo de las piedras, los que están sobre las piedras, con alegría cuando no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Está más completa la explicación. La parte que cayó entre espinos, los que oyen, pero con el correr del tiempo, es más literario. ¿Ven, Lucas? Pasado el tiempo, ¿cuántas veces nos duele el pensar personas que hemos tenido cantando al lado en el templo y después, con el correr del tiempo, los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran? El otro día lo leímos, pero lo veo con más claridad ahora que volver a la palabra. Y no maduran,
fueron los creyentes que no pasó nada. Ahora, y acá habla de las preocupaciones, como hablan los otros, también las riquezas, también los placeres de esta vida. Son las cosas que entiende el que lee todo el Evangelio y lo que dice Jesús, que tiene que perder su vida para ser discípulo, tiene que dejar todo, tiene que perder su vida, ¿sí? Entonces el que está muy agarrado por estas cosas, que Lucas explicó también, no madura. Y el final, también Lucas agrega algo más, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra y con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Fíjense la ampliación de lo que es el creyente maduro. Oye, con corazón noble y bueno. No es que los otros eran malos, pero quizás había un corazón abierto, abierto a las cosas espirituales y abierto a la persona de Jesús, que él estaba trayendo el reino a la tierra. Y entonces, esa gente que oye, la retiene, la toma, la retiene. ¿Y cómo perseveran? Y persevera, ¿sí? Todos los elementos que tiene que tener cualquier persona para seguir en lo que haga, pero con el reino de Dios tiene que tener estos elementos. Precioso. Entonces, acá la aplicación de cada uno. Me di cuenta que sería terrible eso de hacer ese número, ¿no? De decir, bueno, 1 de cada 4, o de querer juzgar a las personas que no reciben el Evangelio, o que lo reciben y después se apartan, ¿no? Decir, ese lo rodearon los espinos, ese no tiene remedio, ese no va a volver nunca. Si Jesús explicó todo esto es para que sepamos lo que pasa. Por ahí leí que estas parábolas son una profecía de Jesús acerca de cómo va a ser el asunto en el reino. Claro que él sabía los que iban a rechazar, los tenía ahí delante, ya atentos a lo que él hablaba para tratar pronto de buscar de matarlos. Pero esto es una profecía de esto va a pasar, pero de ninguna manera, porque Jesús estaba hablando con la gente y habló 3 años. Y hablaba y volvía a los mismos lugares y daba vuelta, iba por todas las aldeas, ¿sí? Le dio oportunidad a todos. Que no nos vaya a pasar de que le hagamos la cruz a alguno de nuestros contactos porque no responden o no son perseverantes, porque nosotros somos también sembradores de la semilla y tenemos que nosotros perseverar. Bueno, después marqué para darle una miradita a... No las vimos ayer, las parábolas del crecimiento, y esto es todo positivo, qué suerte, algo positivo. Después sigo acá con Mateo. A ver, es la de... Sí, Mateo 13:31. Les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Y en Marcos hay una parecida, no habla de la semilla de mostaza, pero es parecida y está solo en Marcos, es cortita también. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que el que esparce sepa cómo, ya sea que duerme o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y luego del grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la siega. Y esto es Marcos, y después en Marcos sí viene la parábola de la semilla de mostaza. Son dos de que hablan, en este caso, del poder del mensaje del Evangelio. No es para que nos deprimamos y digamos, no, de 4, 1 solo va a ser el que va a recibir.
No, está también Jesús, ese de la parábola, ese de la semilla de mostaza es tremenda. Tengo guardado de mi mamá, o sea que debe ser hace 50 años que alguien le regaló un colgante y adentro tiene la semilla de mostaza. Y todavía está feucha, pero todavía está. Pero lo que sería esa semilla si la hubieran plantado. Es un ejemplo impresionante, pero tan claro de que cuando el poder del Evangelio, cuando el Evangelio cae en una tierra dispuesta, va a dar frutos tremendamente. Y esa imagen de un árbol grande como el árbol de la mostaza fue muy buena para alentar a los discípulos que después de ese relato que de 4 uno solo, para que supieran que esto crece y es tremendo lo que va a ser el Evangelio. En realidad, ellos lo vieron. Corremos unas páginas, vamos al libro de los Hechos, que cuando empezó la predicación, 3.000 personas se habían... Y cuánto pasan los avivamientos, y cuánto está pasando entre nosotros hoy. Así que nunca se nos ocurra decir que, bueno, la gente no escucha, nadie quiere saber. No, el Señor nos habló del poder del Evangelio. Y la otra, creo que tenemos que terminar ya, la otra en la que, muy bien, nos hemos pasado. Menos mal que lo tengo a Darío. Yo nunca hablo de Darío, pero Darío está acá, que es el que me corre cuando nos pasamos. La otra es más cortita todavía. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Así que Jesús les dijo, no se desanimen, no se depriman, el Evangelio va a crecer en una forma extraordinaria. Y que esto sea una palabra profética para nosotros hoy en este tiempo. Muy bien, seguimos con toda la programación, con lo extraordinario que tenemos los días lunes y nos encontramos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.